Llegan dos bandidos en una moto, se me pegan al carro y me encañonan para llevarse la platica que acabo de sacar del banco. En un acto de valentía o de estupidez, me bajo del carro, le quito el arma al parrillero y lo mato, haciendo uso de una figura que se llama legítima defensa. Pero ¿qué es la legítima defensa y cuándo hay exceso en ella? Te lo cuento hoy, aquí, al derecho. El pasado 10 de marzo, 3 hombres que se movilizaban en un vehículo luego de sacar 11 millones de pesos de un banco fueron víctimas del ataque de otros 2 personajes que pretendían robarlo. Como se observa en el video, un primer sujeto se acerca a la ventanilla del conductor, lo encañona y en un primer forcejeo dispara hacia el interior del vehículo. Segundos después, este hombre, quien supuestamente llevaba el dinero que pretendían los fleteros, sale del carro y corre. Al parecer estaba ya herido. Mientras aparece en la escena la moto con el segundo fletero que llega a recoger a su compañero. En ese momento el conductor del Twingo sale y se lanza sobre los 2 sujetos estrellándolos contra un poste, comenzando un segundo forcejeo con el primer sujeto que se acercó al carro mientras un tercer hombre baja del Twingo y neutraliza al conductor de la moto con la ayuda de su compañero, el de la plata, que aparece de nuevo en escena. Y este es el momento en el que el conductor del Twingo le arrebata el arma al parrillero y le dispara, quedando este tendido en el piso y falleciendo en el lugar. Y aquí es donde viene la parte que vamos a analizar. El segundo sujeto ya está tendido en el piso, neutralizado. Sin embargo, los 3 hombres se abalanzan sobre él y le dan pata como si se tratara de cualquier clásico de fútbol en Colombia. Entonces uno de los 3 amigos se da cuenta de que está herido, por lo que todos se suben de nuevo al carro y arrancan, no sin antes darle unas cuantas pataditas más de despedida al presunto bandido, que parece quedar inconsciente en el piso. ¿Hubo legítima defensa o se nos fue la manito? Te voy a decir lo que pienso, pero antes voy a hablarte sobre la legítima defensa. Si no eres abogado, tranquilo, relájate, vas a entenderlo todo. La legítima defensa implica 2 conductas, un acto de agresión y un acto de defensa. Hay un sujeto que ataca, generando una situación de peligro para la vida, para el patrimonio, para la libertad o para la integridad física de otro sujeto que trata de oponerse a ese peligro y que reacciona de una manera que a su vez puede resultar peligrosa para la vida o para la integridad de su agresor. El Código Penal habla de ella en el artículo 32 cuando dice que no habrá lugar a responsabilidad penal cuando se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente. Eso sí, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión. La Corte Suprema de Justicia, por su parte, la definió como el derecho de cualquier ciudadano de proteger un bien puesto en peligro por la agresión actual e injusta de otro, recurriendo a la fuerza de la reacción. De todo lo anterior se desprende que si llegas a ser víctima de un ataque que pone en peligro bienes jurídicos como tu vida, tu integridad física, tu patrimonio económico o tu libertad personal, existen unas condiciones para poder alegar la legítima defensa y de esa manera no ser declarado responsable de las lesiones o de la muerte que le provoques a tu atacante como consecuencia de la reacción. Esas condiciones son 5 según la Corte Suprema de Justicia y te las explico ya. Primero, que esa agresión que pone en peligro a tu vida, tu integridad, tu patrimonio económico, tu libertad personal, sea ilegítima, es decir, que sea contraria a la ley y además intencional por parte de un atacante. Segundo, que la agresión sea actual o inminente, lo que quiere decir que el ataque o ya se inició o va a iniciar en forma inevitable, inequívoca, impajaritable, pero que aún tienes tiempo y la posibilidad de defenderte de ese ataque. Tercero, que tu reacción defensiva resulte necesaria para impedir que el ataque se materialice. Y te pongo un ejemplo. Llega un ladrón y trata de arrebatarte el bolso que llevas, pero tú lo aprietas, el bolso, y le ganas por fuerza al ladrón. Lo agarras por el cuello y él hace esa carita que hacen todos cuando ven que están atrapados y sin salida. Ahí se te abren 2 caminos. Lo pones a disposición de la autoridad y te vas a la casa a contar la historia de cómo le ganaste el pulso a ese ladrón. O le metes un muñecazo. Muñecazo, golpe fuerte que se da con el puño cerrado. En la costa colombiana se le conoce también como zampar la mano. Y le rompes la cara. Frente a ese dilema es cuando llega la reflexión. ¿Era necesario darle ese guarapazo? Guarapazo, lo mismo que muñecazo. Cuarto,
que la defensa sea proporcional a la agresión, no solo en los medios que utilices, sino en la medida en que los utilices. En el año 2000, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo consideró que hubo un exceso en la defensa de un hombre que, ante la agresión de otro que padecía una disminución física y requería de un bastón para desplazarse, que de hecho lo atacó con ese mismo bastón, respondió al ataque propinándole a su agresor múltiples golpes en el rostro y cuello con un objeto para cortar madera, que le causaron secuelas de deformidad física de carácter permanente. Recordó el tribunal algunas decisiones de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, en la que dijo que para poder hablar de exceso en la legítima defensa era indispensable que el sujeto que alegaba defenderse estuviera dentro de los límites propios de la causal de justificación. Es decir, la figura del exceso se presenta cuando se reúnen todos los requisitos de la legítima defensa, la necesidad de defender un derecho propio o ajeno y que se presente una injusta agresión actual inminente, pero la reacción no es proporcional a la agresión. Y quinto, que la agresión no haya sido intencional y suficientemente provocada por quien alega la defensa. Pero vamos a quedarnos en el cuarto requisito, en la proporcionalidad, porque allí es donde se generan los debates, la polémica, la confusión. Allí es donde las redes sociales estallan y se ponen en contra vecinos, hermanos, familiares e incluso amigos de toda la vida. La proporcionalidad en la legítima defensa comprende un choque de fuerzas y de posibilidades del agresor por un lado y las del agredido por el otro. Se trata de poner en la balanza la intensidad del ataque y la intensidad de la respuesta defensiva. Y se hace necesario medir esa proporcionalidad no solo comparando la calidad y la cantidad de los medios de defensa frente a los del ataque, sino también considerando elementos como el tiempo en el que transcurre la defensa, la forma en que el agredido repele la agresión, las condiciones personales, destrezas y capacidades físicas y mentales de los sujetos enfrentados, sin perder de vista que no se trata de hacer una comparación de fuerzas, sino de hacer una valoración de las condiciones en las que se produjo esa defensa. Esa valoración de condiciones se tuvo en cuenta cuando Bernardo Tovar, campeón de tiro y delegado de Colombia en los Juegos Olímpicos de Barcelona, mató a dos hombres que lo interceptaron en plena vía, a él, a su madre, a la de él, y a su papá, con el fin de secuestrarle al viejito. La fiscalía archivó la investigación y 20 años después, Tovar dijo en una entrevista que lo único que se le vino a la cabeza en ese momento fue la vida de su familia contra la de los sujetos que lo atacaron. Y también se tuvo en cuenta esa valoración en la investigación contra el médico que asesinó a 3 ladrones, 3 que trataron de robarlo en Usaquén en enero de 2020. 3 hombres que, además de asaltarlo y de golpearlo, pretendían subirlo en un vehículo que los esperaba en la bajada del puente. El médico sacó un arma y la accionó en 9 ocasiones, acabando con la vida de los 3 atacantes que llevaban un cuchillo y un arma de fogueo. Pero el médico no tenía por qué saber que era un arma de fogueo, ¿verdad? La fiscalía consideró que el profesional de la salud no tuvo otra alternativa distinta a disparar en contra de sus agresores y así lo hizo saber al juez, que acogió la causal de legítima defensa y precluyó la investigación. En agosto de 2019, el cantante Richard Muñoz persiguió al atracador que disparó en contra de su esposa, lo alcanzó, le quitó el arma y con ella también le quitó la vida. Su esposa murió minutos después en el hospital y aunque en principio fue detenido por el homicidio de su agresor, recuperó la libertad y posteriormente la fiscalía solicitó la preclusión de la investigación, por considerar que también hubo legítima defensa. En todos los casos anteriores, las víctimas se vieron envueltas por sentimientos de ira, de miedo, de dolor, la preocupación de perder a un ser querido, por emociones que pueden llegar a ser imposibles de controlar. Y dependiendo de la intensidad de esos sentimientos, asimismo puede ser la reacción de la persona. Y sería injusto que quien comienza siendo una víctima resulte procesado como victimario por un hecho que ni siquiera tenía previsto que ocurriera. Pero ¿qué diferencia hay entre estos casos de lo ocurrido en Restrepo? De entrada podemos decir que no hay duda respecto a que la muerte del primer hombre se produce en cumplimiento de todos los requisitos que configuran la legítima defensa. Una agresión injusta, ilícita, que ya estaba ocurriendo y que puso en peligro la vida de los 3 hombres, especialmente la del que realiza el segundo forcejeo con el fletero. Aquí se obedeció a ese mencionado criterio de necesidad. En una reacción totalmente proporcionada, le arrebata el arma al agresor, le dispara y le quita la vida. Ahí no hay duda, era su vida o la del agresor.
La que sí me genera dudas, bastantes dudas, es la reacción frente al segundo atracador. Es cierto que Colombia es un país en el que la justicia cojea, donde los atracos y los homicidios son cosas de todos los días y cuando se llama a la policía o no llega o ya para qué. Estamos en un país donde la gente ya tomó el camino de hacer la justicia por propia mano, porque estamos hartos de que los bandidos se rían de nosotros cuando los jueces los mandan a la casa y no a la cárcel. Pero eso que se ve ahí. Si ya el ladrón estaba tendido en el piso, neutralizado por ese señor, podría asegurarse que aquí la reacción no fue ni necesaria ni mucho menos proporcionada. Es posible que en unos días escuchemos que a estos muchachos se les abrió investigación penal por un exceso en la defensa. Pero analizando casos anteriores ocurridos en Colombia, como los que les mencioné ya, y las decisiones que la justicia ha tomado en ellos, también cabe una reflexión. En el momento en que usted o yo nos encontrásemos bajo una agresión como las que describe la norma, lo único que podría pasar por la cabeza, si es que algo puede pasar, es defender como sea a la familia o aquello por lo que se ha trabajado con tanto esfuerzo, utilizando como arma de defensa lo que esté a la mano en ese momento. Y lo último en lo que pensaríamos es si el arma que se va a utilizar es la correcta o si estamos siendo proporcionados. Creo que al darse la oportunidad actuaríamos y ya, incluso sin medir las consecuencias y eventualmente traspasando los límites. Lo que sí celebro es que la justicia en Colombia, coja y todo, parece comprender estas reflexiones y está tratando a los ciudadanos que se defienden como lo que son, como víctimas, y con respeto al debido proceso, evita someterlos a un extenso y tedioso proceso penal al que sí deben someter a los verdaderos victimarios, a los bandidos. Personalmente creo que hay que actuar en derecho y en la medida de lo posible no llegar a los excesos en la defensa. Y sí, habrá alguien que con mucha seguridad me va a preguntar, profe, ¿y será que ese bandido se lo hubiera perdonado a usted? Y yo le voy a responder que como abogado no puedo pensar esas cosas con las tripas, por lo menos hasta que me encuentre en una situación similar. Ojalá que no. Si te gustó este video, no olvides darle un me gusta, compartirlo y suscribirte al canal activando la campanita y esperando más temas como este. Hasta una próxima oportunidad. Yo soy José Carrasquilla y esto es Al Derecho.